Serio, ¿qué es lo más horrible que sucedió en su vecindario ciudad? Un tipo debajo de mi calle se peleó con sus padres. Se sentó en el columpio del porche, se tiró un bote de gasolina y se prendió en fuego. Los padres y vecinos tuvieron que escuchar sus gritos mientras intentaban salvarlo. Murió antes de que pudieran. Mi jefe en el trabajo es un policía jubilado. Nos dijo que la primera semana en su trabajo recibió una llamada sobre un disturbio doméstico. Resulta que la mujer de un hombre acababa de dejarlo, y él sentía que la vida no valía la pena. Tenía una de esas bañeras de hierro fundido de la vieja escuela con los pies en el jardín delantero. Se echó 5 galones de gasolina sobre sí mismo y llamó a la policía. Mi jefe aparece, ve lo que está pasando y comienza a negociar para sacarlo de la bañera, y tratar de ayudarlo a darse cuenta de que la vida no es tan mala. El hombre se pone muy inquieto y nervioso, y agita el pedernal de su encendedor como advertencia. La chispa fue suficiente. El hombre puso de pie y corrió por el patio, completamente en llamas. El jefe dijo que el tipo tardó una eternidad en morir. Lo más loco es que el forense determinó que la causa de la muerte fue que se asfixió, ya que el fuego consumió todo el oxígeno. Este tipo se asfixió lentamente. Viví en una ciudad bastante violenta de Brasil. La gente no tenía piedad cuando atrapaban a los ladrones. Un día, hace aproximadamente un año, colgaron a un ladrón en el poste de luz de mi calle. Nadie habló de eso, lo que hizo que fuera aún más aterrador pretendiendo que no era gran cosa. Creo que le había estado robando a un vendedor ambulante de comida. Fueron las personas que vivían en esa calle los que lo mataron. Lo he visto suceder antes, pero nunca habían colgado a alguien. Es un sentimiento algo aterrador porque quieres proteger a la persona, pero he visto a multitudes como esa girarse. Si defiendes a la persona, asumen que estás relacionado y podrían atacarte. Un maestro de secundaria asesinó a su esposa, al amante de su esposa y a los 2 hijos del amante. Cuando estaba en su clase años antes, él hacía cosas como llamar putas a las niñas de 8º grado frente a la clase. También dijo que tenía un arma, y que mataría a cualquiera que se metiera con su familia. Supongo que las señales de advertencia estaban ahí. Una mujer que volvía a casa desde un Julefrokost, una especie de fiesta navideña que hacemos en mi país, donde nos emborrachamos en exceso, fue asesinada y arrojada al puerto. La desaparición de personas era muy inusual, por lo que la policía envió helicópteros y una gran tripulación. Recuerdo un helicóptero colgando sobre mi casa mientras registraba los fiordos. Fue muy extraño que algo así sucediera en un pueblo donde la portada del periódico generalmente habla sobre los hábitos alimenticios de los ancianos, o una nueva parcela de manzanos que se está plantando en el parque. Puede enumerar todo tipo de cosas como asesinatos brutales, asesinos en serie, etc. Una de las cosas que más me molestó aquí fue una historia menor que se olvidó rápidamente. Una mujer joven simplemente dejó de presentarse al trabajo un día, y nadie se molestó en verificarla durante un par de semanas. Cuando finalmente intentaron localizarla, descubrieron que había muerto de un ataque en su apartamento. Tenía un niño de 2 años que murió lentamente de hambre y sed junto al cuerpo de su madre porque nadie se había molestado en investigar su desaparición hasta que fue demasiado tarde. Esto de aquí es mi peor miedo. Las probabilidades de que me encuentre con un asesino en serie o que mi hijo sea secuestrado y asesinado son bastante bajas. Siendo una persona muy tranquila que no sale mucho, las probabilidades no son buenas para mi bebé si algo nos pasa a mí y a mi esposo. Fui a la escuela en la parte norte de Dublín durante un par de años. Un día, 2 hermanas que también fueron allí no se presentaron a la escuela. Algunos rumores desagradables comenzaron a flotar, pero nadie sabía realmente por qué se había ido. Resulta que a su madre le golpeó la cabeza con un ladrillo. 2 días después se enteraron de quién era el agresor. Fue su papá. Las niñas finalmente regresaron a la escuela, pero nunca volvieron a ser las mismas. Fui a la escuela en la parte sur de Dublín. Un día, una niña no se presentó a clase. Ella tenía 8 años. Yo tenía 9 años en ese momento, una clase por encima de ella. Al mediodía había mucha preocupación por la falta de contacto de cualquiera de los padres, por lo que se llamó a la policía. Un oficial se acercó a la casa con la tía. Encontraron tanto a la madre como a la hija en sus camas después de haber sido apaleadas hasta la muerte con un hacha. El padre los había matado a ambos la noche anterior, y luego se suicidó tirándose bajo las ruedas de un gran camión.
Su cuerpo no fue identificado debido a la extensión de su herida hasta después de que el cuerpo de su familia fuera enterrado. Unos años después, la tía se suicidó en la casa. En realidad, nunca se había recuperado de la muerte de su hermana. Un niño pequeño fue arrebatado de su madre en un centro comercial por dos niños pequeños y asesinado de la manera más brutal. Los niños que se lo llevaron tenían solo 10 y 11 años y el niño 2. Eso fue hace 20 años, los dos asesinos tienen nuevas identidades. Eso es, con mucho, lo peor que pasó en mi vecindario. Sí, fue en Liverpool. Habían visto una película de Chucky, si mal no recuerdo. Le echaron pintura en los ojos, y lo pusieron en una vía de tren, y un tren lo partió en dos. Es estremecedor. El niño tenía la misma edad que yo en ese momento, pero recuerdo lo horrorizados que estaban todos. En nuestra calle había una tienda de cerámica propiedad de una familia siciliana, con un horno industrial y todo ese tipo de equipamiento. El papá de la familia se fue a Sicilia por unos días, y cuando regresó encontró a su único hijo de 20 años ardiendo dentro del horno industrial, con varios clavos en el cráneo. Esto fue hace 5 años, y el caso nunca se resolvió, y el papá convirtió su tienda de cerámica en un pequeño supermercado. Lo encontraron muerto un día después de su 20º cumpleaños, y le dejó a su padre una nota en la que le informaba que, si lo encontraban muerto, no tendría que buscar muy lejos. El hermano de su madrastra y 2 amigos cercanos fueron arrestados e interrogados, pero fueron puestos en libertad y no fueron acusados. Unos meses antes del asesinato, recibieron fotos de su perro desaparecido, torturado y muerto. No sé si realmente puedo contar esto como mi ciudad porque está a unos de 30 a 45 minutos de donde vivo. Pero la masacre de Port Arthur cuando Martin Bryant mató a 36 personas. Mi padrastro y su familia vivían en Port Arthur, y podían escuchar los disparos y todo lo demás porque vivían a unos 5 minutos del antiguo sitio de la cárcel. Lo habían visto por la ciudad porque es un lugar pequeño donde todos conocen a todos. Dijeron que era un niño muy extraño mientras crecía. Justicia en grupo. Un ladrón intentó robar la maleta de un hombre llena de joyas, pero no tuvo éxito al hacerlo, lo que llevó a unas 100 personas a golpear hasta la mierda a ese ladrón. No fue un espectáculo agradable. Algo así pasó por aquí en México. Un par de delincuentes conocidos que sus crímenes fueron desde robos a mano armada hasta secuestros causaron muchos problemas en la pequeña ciudad. Incluso cuando los agarraron, la policía los dejó ir poco después. Corrupción. De todos modos, su último crimen fue un intento de secuestrar a un niño pequeño, pero algunos vecinos lo salvaron. Cuando la policía vino por los secuestradores, una turba enfurecida entró al lugar gritando por justicia. Uno de los delincuentes antes de subir al coche de la policía se burló de ellos diciendo algo como "nos vemos en unos días". ¿Tú puedes adivinar qué pasó después? Conductor ebrio aceleraba por las calles, atropelló a 5 niños que vendían limonada frente a su casa. 2 murieron en el acto, 2 murieron en el hospital, 11 regresan a casa de la escuela meses después de que suceda que su madre se suicidó. Su padre abandonó a la familia años antes, por lo que esta niña quedó huérfana. Cuando estaba en la primaria, conocí a uno de los viejos amigos de mi padre. Era dueño de este pequeño refugio de vida silvestre donde se ocupaba de la vida silvestre local que resultó herida, y los cuidó hasta que recuperaron la salud para liberarlos en la naturaleza. En particular, tenía una pequeña manada de leones de montaña que se negaban a dejarlo. Tenía una pequeña cantidad de fondos del gobierno, pero trabajaba como conserje de mi escuela primaria para financiar a su familia en lugar de usar el dinero del gobierno. El dinero del gobierno fue directamente a la vida silvestre. Una noche, su esposa se cansó de tener que vivir de 2 trabajos de salario mínimo en lugar de un fondo del gobierno y le disparó. Ella lo arrojó a la jaula de los leones, y llamó a la policía alegando que los leones lo habían atacado. Ella pensó que lo destrozarían antes de que llegara la policía, pero lo protegieron mientras agonizaba, incluso de la policía que apareció para salvarlo. Murió unos 30 minutos antes de que pudieran tranquilizar a los leones. Ahora tiene una base completa, dedicada a su memoria y dirigida por su madre. Gracias por ver el video. Suscríbanse para ver más videos como estos. Compartan en los comentarios lo que piensan sobre estas historias. Hasta luego.